Y bueno, buenos días de nuevo. Les voy a compartir quién nos acompaña el día de hoy. Su nombre es Juan Manuel Ramírez y nos acompaña como arquitecto de soluciones de inteligencia artificial, ya con más de 20 años de experiencia como arquitecto y especialista en este relacionamiento técnico comercial. Además, está especializado en identificar oportunidades de negocio con IA, diseñar casos de uso viables y liderar estrategias de adopción, gobernanza y políticas de uso de IA empresarial. Posee certificaciones como Perplexity, AWS, Microsoft, Anthropic y Huawei, además de tener una formación de gerencia digital de 4.0, perdón. Así que bueno, Juan, bienvenido a este webinar. Muchísimas gracias. Si quieres, vas proyectando mientras yo los voy diciendo aquí a todos las maneras en que nos pueden pues escribir y hacer llegar sus comentarios. Entonces, bueno, primero aquí les estoy mandando un buenos días ahí, a ver si están despiertos todos y me mandan un buenos días de vuelta en el chat. También tenemos la opción de la manita levantada virtual. Eso para nosotros va a significar que quisieran hablar, que quisieran comentarnos algo de manera oral, de manera ya con micrófono. Buenos días, Diana, Eric, René, Gerson. Ven, los estoy viendo. Es como dicen, es en tiempo real. Y también tenemos los emoticones que no sé, a mí me encantan, yo no sé por qué. Que son, tenemos aplausos, tenemos risas. Si mis chistes son malos o buenos, ahí ponen una carita llorando si son muy malos mis chistes. Pero bueno, ahí también para que nos acompañen con esos emoticones, también bienvenidos a usarlos desde ya. Y bueno, ahora sí, ahí, buenos días a todos, buenos días Luis, que no te saludé. Ahora sí, como digo yo, Juan, te doy la palabra y te cedo la tarima virtual. Así que bienvenidos a todos. Muchas gracias, Gabriela. Primero que todo, ¿están ya viendo la presentación bien? Sí, muchas gracias, Juan, perfectamente. Para confirmar, entonces, Gabriela, muchísimas gracias por la presentación y por la introducción. Entonces, aquí ya le doy la bienvenida a todos los asistentes. Muchísimas gracias por el tiempo que sacan ustedes de estar aquí en estas capacitaciones y en este aprendizaje. El aprendizaje es algo que nos eleva siempre en nuestro perfil profesional y en nuestros objetivos y retos profesionales. Entonces, que nos acompañen para nosotros es un gusto de tenerlos aquí y agradecemos ese tiempo que sabemos que el día a día a veces se complica, pero sacar estos minutos, bueno, algunos buenos minutos para este webinar, pues nos alienta a seguir trabajando para ustedes y poder apoyarlos en lo que necesiten. Entonces, pues bienvenidos, vamos a comenzar a hablar de los datos a la inteligencia artificial. Aquí, más que un webinar técnico, lo que yo quiero presentarles es un webinar de estrategia, un webinar de negocios, un webinar que combinen esa parte técnica con negocios para poder avanzar en sus organizaciones, en sus empresas. Y la importancia de este webinar es que precisamente vamos a hablar desde el insumo básico que son los datos para la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no es nada sin información, sin datos, es tener un genio embotellado, pero no dejarlo hablar, ni darle información, ni darle nada. Entonces el genio puede estar ahí, puede ser el más sofisticado de este mundo, pero si no tenemos ese insumo, si no le damos ese conocimiento, él puede ser un matemático excelente, pero si ni siquiera le preguntamos cuánto es 2 más 2, pues no nos va a poder ayudar. Entonces, está guardadito ahí. Entonces, este es el insumo que necesitamos y lo que vamos a ver es cómo preparar esa organización para llevar a la inteligencia artificial, pero comenzando desde lo básico, desde el insumo, desde el insumo. Aquí, que ahora, ya. Entonces, lo primero que nosotros vemos siempre es por qué algunas organizaciones avanzan con la inteligencia artificial y otras no. Y básicamente uno ve, y ya con la experiencia que nosotros tenemos en muchas empresas, pues vemos que no hay falta de presupuesto, porque el presupuesto se puede acondicionar, se puede hacer por fases, podemos comenzar, inclusive hay muchas soluciones que nos pueden ayudar, que las tienen las mismas empresas y ni siquiera lo saben. Tampoco es falta de talento, hay gente muy capacitada, hay gente muy buena en las empresas. Falta de herramientas tampoco, muchas empresas las tienen.
Pero sí vemos es que las organizaciones no avanzan es porque la diferencia está en que no tienen ese insumo básico necesario inicial, que son los datos. O sea, la diferencia está en esa madurez y en ese control de los datos. Porque nosotros, cuando hablamos de datos, pues tenemos que hablar de una estrategia de datos que esté alineada con el negocio, que sea datos producidos en nuestra misma operación, que los controlemos, eso se llama gobierno, y que sean nuestros, que sean soberanía, porque si vamos a utilizar datos que no sean nuestros, no están en nuestras manos, entonces no tenemos soberanía. Eso es otro de los temas que vamos a ver. Y digamos que la fase final, la cereza del pastel, como yo le llamo, a los datos y a la inteligencia artificial, es el knowledge retention, es la retención del conocimiento institucional para que ustedes realmente puedan avanzar. Porque podemos también tener mucha información, pero si esa información no la utilizamos para nuestra productividad y nuestra eficiencia, digamos que tampoco nos va a servir como la estamos buscando. Y la inteligencia no crea nada, como les decía. La inteligencia se extrae de los datos. Y si los datos no están listos, pues la inteligencia tampoco lo puede estar. Vamos a comenzar entonces viendo un poco, pues, cómo ha evolucionado la inteligencia artificial en estos últimos años para saber bien en qué nos estamos metiendo, qué necesitamos y para dónde vamos. Entonces nosotros comenzamos digamos que lo más reciente, porque pues todos sabemos que parte del machine learning y de la analítica de datos y todo eso viene de hace muchos años, pero la inteligencia artificial viene desde, como la conocemos nosotros, desde que la conoce el ámbito, viene desde hace muy poco, viene desde cuando hubo el momento ChatGPT, que eso fue como en el 2023. Aquí fue donde todo el mundo comenzó a ver que había una inteligencia artificial, que yo podía chatear con ella y que me da unas respuestas que quedaba uno en un wow, dicen, oiga, ¿y esto cómo me ayuda de bonito? Ese fue el momento ChatGPT, fue en el 2023, donde fácil, era un chat, teníamos los principales tecnologías como el GPT 3.5, mi interacción era por chat, pero el gran reto de ese momento era que a veces no me contestaba bien, eso se llaman alucinaciones, me contestaba mal, me inventaba. ¿Y cuál era mi rol como humano? Era experimentar, era conocer. Hasta ahora la estábamos conociendo. Pasó el 21 del 2024 y pues dijimos, bueno, ya lo conocemos, podemos implementarlo en las organizaciones, porque aquí comenzó a haber una dualidad entre la inteligencia artificial individual y la inteligencia artificial empresarial. Son dos cosas muy parecidas, pero son diferentes, porque la inteligencia artificial individual es la que tú utilizas para mejorar tu productividad y tú le ayudas a la empresa porque eres más productivo y haces mejores cosas para la empresa, pero el conocimiento sigue residiendo en ti, en tú como individuo, entonces no hay traspaso de conocimiento a la organización. Sí hay aumento de productividad, pero el conocimiento sigue estando en ti. Ahí comenzamos entonces a meter los datos corporativos propios, comenzamos a experimentar cómo podíamos hacer eso, se comenzó a hablar del RAC, que es tomar información de bases de conocimiento y utilizarla. La interacción fue con Copilot. El gran reto era, si yo estoy utilizando información, ¿dónde esa información va a residir? ¿Dónde va a estar? ¿Si se me va a filtrar? Eso era el gran reto de la privacidad corporativa. Y básicamente el rol del humano era pues validar que lo que se estaba haciendo estaba bien y validar que todo sí fuera en el orden que uno lo necesita. Luego llegó el 2025, que básicamente era la interoperabilidad, es decir, aquí ya yo quería no solamente tener un chat con mis datos corporativos trabajando en mi empresa, sino que quería que él también interoperara con otros modelos, con otros sistemas, con mis sistemas de la empresa y que no solamente me contestara, sino que a ver qué más podíamos hacer. Entonces ahí comenzó ese boom de ya que fuera más interactivo en la empresa, que me ayudara. Entonces aquí ya se comenzó a hablar de los agentes que no solamente eran un chat, sino que ya me ayudaban a desarrollar cosas. Entonces aquí la interacción era con agentes. El gran reto era que teníamos muchos sistemas en la empresa, entonces había una fragmentación de información, una fragmentación de integraciones,
Y el rol del humano ya era de arquitecto de los flujos, es decir, si tenemos varios flujos en la organización, ¿cómo los metemos en uno solo para que realmente me aporten valor? Y llegamos al 2026 y ya se hablaba de autonomía, es lo que estamos ahora. Es decir, que ya hay una ejecución de la inteligencia artificial proactiva con la mínima interacción humana sin intervención para que haya autonomía, para que haya automatización propiamente dicha. Aquí ya comienzan a hablarse del Open Cloud, de los agentes, de los sistemas agénticos. Ya la interacción era más automática entre agentes y donde el rol del humano era supervisar a esos agentes que trabajaran bien. Pero el gran reto que si ya nos venía es, bueno, y si tenemos varios agentes, como pasa en muchas empresas, ¿yo cómo los gobierno? ¿Cómo los audito que estén trabajando bien? ¿Y cómo voy a ver que toda mi información y todo lo que yo esté haciendo realmente yo lo pueda controlar y sea mío? No que esté alimentando yo, por ejemplo, un modelo de un proveedor y él se está, digamos, se está alimentando, está aprendiendo de mis datos, de mis procesos, pero eso no me está quedando a mí. Entonces ese fue el gran reto de la gobernanza y la soberanía, que es un tema que, bueno, digo, vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, básicamente, la IA ya no es futuro, es algo que es un presente y es un presente competitivo empresarial. Yo lo tengo que utilizar es para ser competitivo. Ya he pasado del experimento a la producción, a la automatización a escala, es decir, no solamente en un caso en la organización, sino tengo que ponerlo a producir para que me apoye a la organización. Y caemos en nuestro punto principal de esta conferencia, que es el dato. El dato es el diferenciador real de todos estos ecosistemas inteligentes. Porque el dato es el que realmente da la inteligencia y es el que da el conocimiento. Aquí hay algo que vamos a ver en el transcurso de este webinar, es que la tecnología ya está disponible para todos. Es decir, nosotros estamos comparándonos contra la competencia, pero la competencia también tiene inteligencia artificial y ellos ya comenzaron. Uno tiene que asumir que ya comenzaron y que yo voy tarde. Entonces, ellos ya tienen las mismas herramientas que nosotros. ¿Cómo vamos a competir? Con el conocimiento. ¿Dónde reside el conocimiento? En los datos. Ahí es donde nosotros tenemos que centrarnos, tenemos que manejarlos y tenemos que ir hacia adelante y adaptarnos a este nuevo mundo con una tecnología disruptiva que es la inteligencia artificial. No es solamente ya eficiencia, es realmente ya es relevante en el mercado y es una herramienta para competir en este mundo tan competitivo empresarial. Y para esto, digamos que cuando uno comienza a ver estos temas de inteligencia artificial, del dato, dice, pero ¿realmente la inteligencia artificial sí me ayuda? Algo que ya se está viendo, porque tenemos, por ejemplo, informes de diferentes consultoras muy grandes como McKinsey o como el MIT, que dicen que entre el 80, el 90, 95% no están escalando, no están produciendo valor agregado. ¿Y eso por qué está sucediendo? Entonces uno dice, ¿realmente sí importa en mi optimización operacional? ¿Sí importa yo qué necesito para realmente poner inteligencia artificial en mi empresa? ¿Y qué valor me genera? Porque poner una herramienta sofisticada en mi empresa para que me ayude y me automatice, pero yo en realidad, ¿qué estoy buscando? Lo que estamos buscando, lo que todos estamos buscando, ser competitivos, ser eficientes, producir dinero, vender. Entonces, tú dices, ¿a mí sí me ayuda eso? Eso es lo que tenemos que mirar, cómo lo vamos a, cómo nos quitamos esas dudas, si la inteligencia artificial me sirve. Entonces, para eso tenemos que comenzar por lo básico, por el, por el core inclusive del título de este webinar, del dato a la inteligencia artificial. Entonces, comencemos con el dato. El dato ya existe en tu organización. Siempre todos tenemos datos para todo. Tenemos bases, es más, tenemos cientos y miles de bases de datos. Entonces, el problema no es la falta de datos. El problema está en que están dispersos, en que no son gobernados y no tienen una visión estratégica. Tenemos nosotros datos que inclusive ni sabemos que los tenemos. O tenemos datos que uno los abre y dice, uy, Dios mío, ¿yo cómo voy a analizar todos estos datos? Y uno revisa, no sé, 15 minutos, media hora y dice, no, no encontré lo que necesito, entonces mejor no los tengo. Entonces, ¿tenemos los datos? Sí, tenemos
lo que se decía desde hace mucho tiempo, que los datos es el nuevo petróleo. Los datos no es el nuevo petróleo, los datos es el negocio, es la inteligencia, o sea, no es un subproducto de un proceso, realmente es el negocio. Entonces nosotros tenemos que mirar, cuando nosotros vamos a pensar en el dato de la organización, pues nosotros tenemos que comenzar a pensar que si los vamos a utilizar en inteligencia artificial, entonces tenemos que mirar que qué datos me generan mis sistemas operacionales hoy, o sea, qué datos tengo hoy, dónde los estoy, dónde residen, en la nube, on-premise, son míos o están en terceros, porque muchas veces los datos, nosotros utilizamos, por ejemplo, aplicaciones de terceros que están en móvil o aplicaciones de terceros que están en la web, y mi información, aunque me es útil y la estoy utilizando, está nutriendo y alimentando y entrenando modelos de terceros, lo que yo les decía. Entonces, mi conocimiento, mis datos están entrenando a otro, y si ese otro tiene acceso a mis datos, entonces estoy filtrando los datos. Entonces, yo necesito mirar eso, y ahí es donde vuelvo y menciono la soberanía. ¿Dónde está mi información y para qué la voy a utilizar? ¿Quién puede acceder a ellos? ¿Y cómo los puedo preparar para alimentar la inteligencia artificial? Es muy, ahorita se piensa mucho que como yo ya tengo datos, pues ya los puedo utilizar en inteligencia artificial, pero realmente la estructura de datos que viene no es la misma estructura de datos que se necesita para alimentar una inteligencia artificial. Pero miremos un poquito cómo se utiliza ese dato, cuál es ese framework, ese marco de trabajo en el proceso de los datos, en un proceso de inteligencia artificial. Siempre para que haya un proceso de inteligencia artificial necesitamos los datos, pero esos datos ¿de dónde salen? Esos datos nosotros los llamamos el disparador. El disparador es una manifestación humana de cualquier estilo, es decir, el humano es el que dice, el que dispara un proceso. Y esa manifestación y esa fuera de esa manifestación humana, pues puede ser un documento, por ejemplo, un documento mandado por mail con unas instrucciones, o puede ser el entorno cuando yo estoy utilizando sensores, por ejemplo, Internet de las cosas, o datos. Los datos son básicos, entonces ese es mi disparador, y ese dato entra a unos algoritmos para realizar una tarea. Pero nosotros, cuando utilizamos ese disparador o ya sea la manifestación humana, una llamada o algo, ese disparador se convierte en dato. Y nosotros tenemos que mirar ese dato. Técnicamente se llama el sustrato, pero digamos que para entenderlo mejor, ese sustrato es cuál es el formato. ¿Es un PDF? ¿Es un Excel? ¿Es un video? En qué modalidad viene ese dato? ¿Qué estructura tiene? Si son bloques, si es una tabla, si es estructurado, si no es estructurado, y qué contenido trae, porque el contenido me va a dar el contexto. Entonces, con esa data, yo lo meto a un algoritmo de inteligencia artificial para que me genere una tarea cognitiva, porque si estamos hablando de inteligencia artificial, es decir, que estamos emulando el cerebro. Entonces, ¿qué es tarea cognitiva? Pues una clasificación, una agrupación, una predicción, una generación, cualquier tarea cognitiva. Entonces se ajusta, o sea, lo procesamos, hacemos la tarea, se ajusta y el sistema me da una decisión. Ese es digamos que una manera muy alta de ver cómo se procesan los datos para utilizarlos en inteligencia artificial. Pero si estamos hablando de datos, tenemos que saber qué datos tenemos. Y ahora hay una infinidad de datos que antes no teníamos para alimentar sistemas de inteligencia artificial. Por ejemplo, los primeros, y se pone de primeras es porque tienen mucha relevancia empresarial, y es los sistemas empresariales. Muchas empresas tienen ERPs, tienen CRMs, tienen sistemas de recursos humanos y infinidad de sistemas más. Esos son, pues ahí tenemos transacciones, tenemos inventarios, finanzas, clientes, datos estructurados, tenemos una serie de datos, pero también tenemos los datos del cliente, como por ejemplo las historiales de compra, las interacciones, las preferencias, los tickets. Y este dato es altamente sensible y regular. Eso es otro de los puntos que se tiene que ver con el dato de una organización, y es que depende, la industria en la que estemos tiene menos o más regulaciones. Entonces, esos datos también vamos a tenerlos,
vamos a tener datos operacionales, como yo les decía, podemos tener de máquinas, podemos tener de logs de sistemas, o tenemos datos que nos da el Internet de las cosas, entonces son eventos y son voluminosos, son temporales, son frecuentes sin estructura, o tenemos datos de web, que es todo el tráfico de web, menciones, sentimientos de marca, tendencias de búsqueda, eh, pueden ser públicos, semipúblicos, y pues ahí hay mucho requerimiento que también toca mirar, en requerimiento ético, porque tenemos que mirar qué llega y qué no llega, en Internet llega muchas cosas. Y algo muy importante, que siempre se pasa por alto, porque para nosotros es decir, lo que se tiene y no molesta, entonces uno nunca le pone cuidado, y es el conocimiento interno. Son esos procedimientos, son esas decisiones, son esos procesos internos, es lo que un empleado con experiencia tiene en su cabeza. Ese es el conocimiento interno y ese nos va a servir. Ese es el que estamos en este momento desechando, pero es el que a futuro nos va a servir muchísimo y esa es la cereza del pastel que les voy a comentar al final. Porque es que, digamos que la máxima de la inteligencia artificial es que nos produzca una salida de valor para la organización y esa reside en el conocimiento que vamos generando a través de nuestra operatividad en la empresa. Entonces, les decía, los sistemas empresariales que vean al principio, pues es el núcleo estructurado del dato, que ya no me va a tener mucho porque es el ERP, es el CRM, es la parte de recursos humanos, entonces es un dato estructurado y es un dato que vamos a tener. Pero lo más importante es, si ya tenemos los datos, tenemos que saber qué datos tenemos, pero también tenemos que saber dónde residen, porque sabiendo dónde residen, vamos a saber cómo los vamos a capturar para enviarlos a los sistemas de inteligencia artificial y cómo tenemos que cuidarlos, cómo tenemos que protegerlos y cómo tenemos que manejarlos. Entonces, pues hay muchos, digamos que repositorios donde puede estar los datos. Unos son on-premise, es decir, los tengo yo, los tengo los tengo en un disco duro, los tengo en un servidor local. Entonces, eso tenemos control total ahí. Entonces, obviamente, el costo de mantener una infraestructura propia es alto. Pero si lo llevamos a una nube pública, digamos que el costo es variable, depende del proveedor y del riesgo y de cuánto lo vamos a utilizar. Pero es escalabilidad bajo demanda y son herramientas avanzadas, tiene alta disponibilidad porque los tenemos ahí. O podemos usar una nube híbrida, que es la combinación de on-premise y público. Entonces, y ahí digamos que uno se enfrenta a mucha decisión de nube híbrida cuando trabaja en ambientes altamente regulados como el financiero o muchos de gobierno, que a uno le dicen, tengo una solución de inteligencia artificial que corre en una plataforma en nube, pero mis datos no pueden subirse a la nube, no pueden hacer tránsito público, sino que tienen que estar en mis premisas. Entonces, ahí es donde uno dice, ok, listo, vamos a hacer que corra en unas plataformas de cómputo públicas, es decir, en nube, que pueden ser nube privada, pero sus datos siempre van a estar en el servidor y los vamos a manejar de esa forma para protegerlos. Entonces, esa es una nube híbrida. O tenemos datos en el Edge metidos en dispositivos, en los dispositivos del Internet de la Cosa, en máquinas, en cosas locales, o tenemos en los SaaS de terceros. En los SaaS de terceros toca tener mucho cuidado y es saber cuándo nuestros datos están alimentando sistemas de inteligencia artificial y esos datos quedan disponibles en el proveedor, en servidores del proveedor y pueden ser utilizados para entrenamiento y para mejoras en los sistemas de inteligencia artificial. Entonces eso es algo muy de cuidado cuando hablamos de SaaS de inteligencia artificial de terceros. Y los no estructurados, que los podemos tener en un Drive, en un SharePoint, en un email, en un S3 de AWS, son fuentes de conocimiento propias. Entonces, en sistemas de datos tenemos que tener que el hoy y el ayer, digamos que era un dato disperso, un dato que no estaba listo para sistemas de inteligencia artificial, porque estaban en silos, es decir, separados. Si teníamos 5 departamentos en la empresa,
todos tenían un Drive, por ejemplo, y en el Drive está su información. Entonces, para buscar información, tengo que ir a buscar en todas. Son inconsistentes e independientes entre sí. No es una visión centralizada, sino que volvemos y decimos, están cada uno en su departamento. Es una calidad variable porque depende del departamento cómo lo está manejando, no está gobernado como tal. Y es una soberanía fraccionada porque depende de cada una de las divisiones que tiene ese dato. Entonces decimos que es un dato disperso. ¿Cómo necesitamos que ese dato esté más listo para la inteligencia artificial? Pues tiene que ser en una única visión, centralizados, por ejemplo, en un data hub, con una visión única, con definiciones y formatos consistentes, es decir, que una información no represente algo para un departamento y represente algo diferente para otro departamento. Tiene que ser consistente en toda la organización. Tiene que haber un catálogo activo del dato, es decir, yo tengo que saber qué tengo en la organización. Si no tengo un catálogo, es cuando uno pregunta, le pregunta al jefe o le pregunta al compañero, oye, ¿tú sabes si tenemos esta información? Si tenemos un catálogo, simplemente yo voy y lo miro y digo, venga, ¿qué información tengo en mis repositorios? ¿Cómo lo tengo? ¿Dónde lo tengo? ¿Cómo lo estoy gobernando? Entonces eso tiene que tener gobernanza, yo tengo que saber dónde está, lo tengo que gobernar, lo tengo que controlar, tiene que ser mío. Y tiene que haber una soberanía clara en el sentido de que ese dato, si yo lo necesito, es mío y no me toca pedirlo, como muchas veces sucede en muchas aplicaciones empresariales, que si yo necesito un reporte, yo tengo que pedírselo al proveedor de esa aplicación. Y no, los datos tienen que ser de uno, los modelos tienen que ser de uno. Uno es el que tiene que tener control. Uno no tiene que tener dependencia de la tecnología y eso se llama soberanía. Y algo que también es muy importante revisar para nosotros cuando vayamos a manejar sistemas o arquitectura de datos para inteligencia artificial es que los datos tradicionales o la arquitectura tradicional tiene que cambiar, está cambiando y es necesario que cambie para poder alimentar de la mejor forma todos los sistemas de inteligencia artificial. Eso no quiere decir que mi data y mi arquitectura de datos no sirva en este momento. Claro que sirve. Lo que pasa es que no es la más efectiva y no es la más recomendada para alimentación de sistemas de inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque la arquitectura tradicional está basada en datos de vasos relacionales como los que veníamos hablando. Son consultas en SQL determinísticas, es decir, yo puntualmente tengo que preguntar qué necesito para que el sistema me dé lo que estoy preguntando. Son esquemas rígidos, son casi que son solo datos estructurados o es lo que manejamos es datos estructurados y los datos no estructurados como mails, todo eso, videos se nos comienzan a salir del ámbito de lo que podemos manejar. Cada consulta que yo hago en una arquitectura tradicional es independiente y más que todo están optimizados es para business intelligence y reportes históricos de yo saber qué vendí, cuánto me compraron, quiénes son mis clientes, o sea, es más un histórico que yo tengo que revisar. Y la arquitectura en la nube, como aquí voy a aplicar es análisis matemático, análisis algorítmico, análisis de inferencia, es decir, que yo razone sobre los datos y pueda definir ciertas acciones. Entonces, digamos que esas estructuras tradicionales me complican un poco al sistema de inteligencia artificial, porque ellos ya hablan más en análisis semántico, ya hablan más en interacción de identidades, entonces ya necesita, por ejemplo, ya uno en inteligencia artificial habla de las bases vectoriales. Las bases vectoriales es cuando yo tomo información, la convierto en vectores matemáticos para relacionamiento y eso es lo que me permite que los algoritmos, como están diseñados los modelos de lenguaje de inteligencia artificial, puedan hacer ese análisis. Y se complementan los vectores, se complementan con algo que también utiliza ahora la inteligencia artificial, que es los grafos de conocimiento o el knowledge graph, que es para hacer relacionamiento y análisis semántico entre diferente información. Es decir, por ejemplo, si yo estoy en un banco, yo tengo una hipoteca, tengo intereses,
y tengo el derecho de la propiedad. Entonces él comienza a hacer una inferencia o un razonamiento entre ellos y dice, ok, esta persona tiene esta hipoteca, dejó en consignación, está hipotecando este predio, la hipoteca tiene tantos intereses, entonces él ya tiene un contexto mucho más grande, es más relacional. Entonces, por eso es que la arquitectura nativa de inteligencia artificial es un poco más compleja y nosotros tenemos que prepararnos. Eso ya existe, ya los proveedores ya nos dan bases vectoriales, nos dan grafos de conocimiento y nosotros solamente tenemos que aportar la información y por soluciones de inteligencia artificial vamos a manejar ese tipo de datos, pero ya en unas arquitecturas más modernas. Les decía, para que haya una búsqueda semántica, que los esquemas sean flexibles, ya son todos los tipos de datos, ya aquí manejamos estructurados, no estructurados, como texto, imagen, audio, los embeddings, que son los vectores. Ya tenemos que tener una memoria persistente entre secciones y agentes. Esto es supremamente importante porque es cuando la inteligencia artificial comienza a mantener una conversación. Anteriormente uno hacía una pregunta al chat, por ejemplo, le preguntaba algo y luego le volvía a preguntar, no sé, una pregunta consecuencia de la primera y él no tenía la capacidad de hilarme un prompt con el siguiente, entonces eso se llama que no tenía persistencia. La persistencia es que mantenga la conversación como un humano, es decir, si estamos en una conversación, pues podemos hablar del mismo tema con varias preguntas, eso es persistencia. Y pues obviamente todo es muy optimizado para razonamiento, para predicción, para generación. Entonces, la inteligencia artificial, ¿qué nuevas tecnologías de datos requiere para que realmente sea eficiente? Pues tiene que tener bases de datos vectoriales, como yo le decía, son datos que se almacenan como vectores matemáticos que se llaman embeddings. Y la búsqueda no es por una coincidencia exacta, sino ya es por similitud vectorial. Y las vectores dan diferencias. Por ejemplo, un hombre es parecido a mujer, pero tiene diferente sexo, o el rey es parecido a una reina, pero la reina es mujer y no hombre. Así es que comienza a pensar la inteligencia artificial. Se usa mucho en RACs sobre conocimiento propio, en búsquedas semánticas, y en las memorias de los agentes. Ya un poco les cuento un poquito de las memorias. Los grafos de conocimiento que yo te decía son análisis de nodos y relaciones entre los nodos, entre entidades. Lo que les explicaba de la hipoteca con la persona, con los intereses. Él relaciona ese tipo de conceptos. Entonces también ya es para razonamiento multipaso, para trazabilidad, explicabilidad y para la gestión del conocimiento institucional, que ya también es un punto que vamos a tocar. Los Data Lakehouse, que es una combinación entre el Data Lake y el Data Warehouse, para una combinación, para un cubrimiento mucho mayor de datos estructurados y no estructurados. Ya soporta embeddings vectoriales. Por ejemplo, ya son para plataformas unificadas de Business Intelligence con inteligencia artificial, que ahora son muy comunes para entrenamiento de modelos. Y lo otro importante que nosotros tenemos que tener en cuenta en una organización es la memoria. La memoria para los agentes. Aquí necesitan 3 capas de memoria un agente. Tiene memoria de corto plazo, que es la que estamos hablando. Tenemos la memoria episódica, que es mirar lo que está pasando o lo que ha pasado, la reunión pasada o el informe pasado. Y la memoria semántica, que es la que une todo y analiza el contexto de qué estamos hablando. Yo siempre explico que el contexto es muy importante en inteligencia artificial, porque si yo digo que una persona en este momento va hacia el banco pues puede ser un banco financiero, pero depende del contexto, qué tal la persona vaya hacia el banco a sentarse. Es diferente el contexto. Entonces, el contexto se mira a través del análisis semántico de todo el contexto. Entonces ahí por eso es súper importante. Esa memoria tiene que estar muy coordinada. Entonces aquí digamos que el stack que nosotros utilizamos de datos para sistemas de inteligencia artificial, pues obviamente comienza aquí con la parte de abajo, que es la capa tradicional, es decir, Data Warehouse, bases relacionales, los Data Lake,
y seguimos utilizando los pipelines de extracción, transformación, carga de datos. Eso se sigue utilizando porque eso es una base que ya tenemos y tenemos que seguir utilizando. Pero eso ya tiene que alimentar y enriquecer bases vectoriales, knowledge graph, como veníamos hablando, los data lakehouse y las memorias de los agentes, pero todo tiene que estar gobernado con soberanía, es decir, tenemos que tener el catálogo de datos, tenemos que tenemos que ya tener procedimientos de data ops, es decir, operación con datos, de manejarlos bien en una estructura, tenemos que tener la calidad del dato, el linaje, la seguridad, la privacidad y la soberanía. Y tenemos varias tendencias en los datos, entonces aquí vemos que el tiempo está transcurriendo, se nos está yendo muy rápido. Entonces, es que la inteligencia artificial está muy metida en entornos empresariales y tiene una evolución. O sea, antes experimentábamos con modelos, ahora la transición fue pilotos y pruebas de concepto. Para lo actual es tener ya inteligencia artificial generativa con modelos multimodales, con agentes, con sistemas agénticos. Cuando yo hablo de sistemas agénticos, es la combinación y el trabajo conjunto de varios agentes. Entonces, ¿eso qué significa para mis datos? Es decir, que yo necesito datos más preparados, estructuras más preparadas para que los modelos de lenguaje, que son la base de la inteligencia artificial generativa, tengan esa calidad en su información primaria, que la calidad sea buena para que pueda dar buenas respuestas, que sin datos fiables, pues la inteligencia artificial me va a dar datos fiables. Si yo le enseño a una inteligencia artificial que 2 más 2 es 10, él va a aprender que 2 más 2 es 10, hasta que él aprenda por algún otro contexto que 2 más 2 no es 10. Entonces, los datos me dan mucha pauta de la inteligencia artificial y el dato propietario es la diferencia porque ningún competidor puede copiártelo. Es decir, tu conocimiento y tu información es la que tú tienes. El competidor puede tener tus mismas herramientas de inteligencia artificial, pero tus datos son tuyos y es tu conocimiento y eso es lo que hace realmente que tú puedas competir en el mercado. Entonces, el dato propietario es clave, bien gobernado, con arquitectura correcta. Eso es lo que hace una gran diferencia. Luego llegamos a la tendencia 2, que son los agentes, que yo les decía que es la automatización. Ya no es el solamente preguntarle a la inteligencia artificial y que él me conteste, sino que ya haya una autonomía y ya haya una ejecución de tareas propias de la gente sin la intervención humana. Entonces el chatbot pues solo me responde, tiene una memoria y me contesta ciertas cosas, pero está con nosotros. El agente pues ya planifica y ejecuta tareas, hace múltiples acciones, tiene contexto y memoria, toma decisiones, aprende y mejora. Entonces un agente tiene que tener la misma calidad de datos para que pueda ser más efectivo. Pero vayamos un poquito como para que entendamos bien esta analogía de la anatomía de un agente. O sea, un agente, el modelo de lenguaje, el LLM, realmente es la memoria, es lo que nos permite hacer muchas cosas, nos permite hacer el cómputo, nos permite pensar. Ese es el cerebro. El LLM es el cerebro de un agente. Los datos, pues obviamente son sus fuentes de conocimiento, es el conocimiento que le llega para que nuestro geniecito pueda hacer lo que necesita hacer. Pero el agente tiene algo y es que si yo como humano solamente tuviera la cabeza, pues yo puedo pensar. Si me dan información, yo puedo en mi cabeza pensar, inferir, hacer procesamiento cognitivo, pero no puedo hacer más. Yo necesito mis manos y necesito mis pies, necesito mi cuerpo. Esas son las herramientas. Si tú le pones herramientas a un agente de inteligencia artificial, él logra ejecutar cosas que no podría hacer sin esas herramientas. Como por ejemplo, yo puedo a un agente, por ejemplo, de una agencia de viajes, le puedo decir, oye, ¿qué viajes hay la semana entrante de Bogotá a Nueva York? Y él me dice, ah, sí, vea, el lunes hay esto, el martes hay esto. Hasta ahí sería un chat. Pero si yo a él le digo, ok, yo necesito, por favor, resérvame el viaje del miércoles a las 10 de la mañana
Entonces, él comienza a través de APIs o de interrelaciones que de algún modo se haga esa interconexión con esa herramienta. Él va a la herramienta, se conecta a la agencia de viajes, me hace la reserva, y si yo le doy muchos más permisos, él inclusive puede hasta pagar por mí. Eso es una gente que me va a ejecutar cosas autónomamente sin intervención mía. Obviamente ahí entran muchos conceptos como que si el humano necesita supervisión de cosas muy sensibles y críticas, me toca poner algo que se llama el human in the loop, es decir, el humano metido en el proceso de la inteligencia artificial. Y básicamente, pues es un sistema, un agente es un sistema autónomo que percibe de su entorno cosas, procesa la información, entonces aquí donde dice la percepción, él percibe del entorno, puede ser por sensores, puede ser por bases de conocimiento, puede ser por datos, él percibe el entorno, razona con él, es decir, procesa la información ahí es donde utiliza la gente la memoria, es decir, la episódica, la semántica, la de trabajo, que es como la RAM del computador. Entonces, la de trabajo tiene un proceso decisional, luego sí, nos da la acción. La acción es un nuevo texto, un video, una respuesta, manejar un robot, puede hacer muchas cosas. Entonces, esa es la acción y eso es un agente a grandes rasgos. Y la tendencia 3 es que la IA pues, es muy útil para optimización operacional en una empresa, para todo tipo de optimizaciones. Obviamente, tenemos que tener la data correcta, es decir, depende del insumo, que tengamos los datos confiables, oportunos, en tiempo, ojalá en tiempo real, si necesitamos hacer acciones en tiempo real, con una arquitectura correcta, y podemos hacer cosas, por ejemplo, en finanzas, como automatización de cierres contables, detección de fraudes, análisis de riesgo, en recursos humanos, selección inteligente, retención de talento o análisis de clima organizacional, en la cadena de suministro, pues peticiones de demanda, gestión de proveedores, detecciones de riesgos, optimizaciones de ruta, o en operaciones, mantenimiento predictivo, otras más, en servicios al cliente, por ejemplo, los chatbots conversacionales 24/7 es lo que más se está utilizando. O preguntas frecuentes y personalización de experiencia. Y en legal y cumplimiento, por ejemplo, están los asistentes legales que hacen revisión automatizada de contratos, resúmenes, conceptos. Entonces nos sirve para muchas cosas. Y algo muy importante es la gobernanza del dato. La gobernanza del dato es que yo lo controlo, es decir, es el sistema nervioso que hace funcionar todo de una manera responsable. Yo que tengo que saber qué datos tengo, cómo lo estamos manejando, cómo lo estamos protegiendo. Todo esto yo tengo que saber del dato. Es decir, si yo estoy alimentando una inteligencia artificial con datos, yo tengo que saber de dónde vienen esos datos que está utilizando el modelo. El modelo sí está utilizando datos míos o lo está sacando de Internet. Hay veces uno configura sistemas de inteligencia artificial y los deja abiertos a Internet. Entonces le resulta a uno diciendo una alucinación que uno dice, así uno dice, ¿y este hombre de dónde se ha puesto? No, uno tiene que saber esos datos de dónde vienen, si son precisos o si tienen sesgos. Los sesgos es una de las cosas que se está intentando, obviamente, obviar desde el principio en un diseño de la inteligencia artificial, que no tengan esos sesgos, que no tomen decisiones sesgadas hacia algo. Eso es importante porque ahí se pierde la confianza en la inteligencia artificial por unos datos mal curados, como se dice en el tema técnico, es decir, que no estén supervisados, que no estén mirados, que no tengan sesgos, que estén de calidad. Entonces, ¿y quién responde? Porque finalmente la inteligencia artificial, pues da respuestas, da consejos, pero el que responde es el humano que está detrás, el gerente general o el director de tecnología es el que responde. Por ahí se dio un caso en Estados Unidos que en un juicio habían acusado a una inteligencia artificial y pues era culpable, pero igual mandar a la inteligencia artificial a la cárcel como que no era el ámbito de ejecución, entonces pues uno tiene que estar muy pendiente de todos esos temas. Y pues uno tiene que saber de dónde viene el dato, es decir, el linaje del dato, su calidad, que sepa yo que tengo, que yo lo proteja en su acceso y privacidad y que yo lo gobierne. Y no solamente lo gobierne, es decir, responsabilidad y trazabilidad del dato, sino sobre el modelo como tal en inteligencia artificial. Eso
esa gobernanza de inteligencia artificial del dato y de los sistemas es un concepto mucho más grande, es un concepto que son los marcos de gobernanza de la inteligencia artificial, que son procesos, políticas y herramientas y lineamientos que rigen los modelos, los agentes, los casos de uso, los procesos, los productos, las aplicaciones de negocio de inteligencia artificial, los activos que yo tenga en inteligencia artificial y los datos para que yo pueda hacer una evaluación, una observabilidad y una gobernanza y remediación si necesita algo. Pero para yo utilizar mis datos en sistemas de inteligencia artificial y montar soluciones de inteligencia artificial, yo tengo que saber si yo estoy listo. Yo no puedo hacer una maratón de 42 kilómetros si no estoy preparado. Me voy a morir, me va a dar un infarto en la mitad del camino si no me preparo bien. Entonces yo tengo que saber si yo realmente estoy listo para montar sistemas de inteligencia artificial, y eso se llama el AI Readiness, que es mirar si yo estoy listo, y eso, uno de los principales puntos donde yo tengo que mirar si estoy listo son los datos, por eso está el número 1. Pero también tengo que saber si yo tengo o puedo implementar una arquitectura coherente para sistemas de inteligencia artificial, como hablábamos, una infraestructura nativa de datos vectoriales, de grafos de conocimiento, de agilidad, de oportunidad. Obviamente tengo que preparar a mi gente, tengo que darles capacitaciones, upskilling, reskilling. Tengo que tener una estrategia y un gobierno de todo lo que hemos venido hablando, y tenemos que tener una soberanía, es decir, un control real de los datos y las soluciones que yo estoy utilizando. El error más común, pues, es construir sin eso que hablamos. Eso, ahí se muere la gran cantidad de soluciones de inteligencia artificial. Se habla del 80, pero el último informe que sacó en diciembre el MIT dice que es el 95, y no solamente por los datos, sino porque no tienen memoria, porque no están en línea con los procesos, porque no aprenden. Si un sistema de inteligencia artificial no aprende, pues no nos sirve, porque es un proceso, es una herramienta más. ¿Cuándo sabemos que el dato está listo para una inteligencia artificial? Pues que esté completo, sin vacíos, que sea consistente, es decir, el mismo significado en toda la organización, que sea trazable, dónde están, de dónde vienen, que sea oportuno, disponible en el momento que lo necesitamos, que esté gobernado, sea políticas claras de acceso, uso y propiedad, que esté documentado, que tengan catálogos para saber qué tenemos y que sea bajo nuestro control, es decir, que sean soberanos. Y esa soberanía del dato pues nos da ese control, esa soberanía es el derecho y la capacidad de controlar a tu propia inteligencia artificial. Entonces yo puedo controlar el dato, los modelos, eso me permite ser independiente del proveedor, y yo puedo, con todo eso, decir que yo estoy cumpliendo para una auditoría, yo estoy demostrando ante reguladores y clientes que sí yo cumplo y cuido la información que estoy manejando a través de sistemas de inteligencia artificial. Y entonces ahí es cuando uno tiene que decir, yo sí estoy preparado para implementar un sistema de inteligencia artificial, yo tengo los datos correctos y están justos para comenzar, o tengo que hacer una preparación. Entonces, yo puedo ser reactivo si los tengo sin gobierno, o los tengo en silos, o puede ser gestionado cuando ya tengo una integración básica, iniciativas de calidad, ya estoy mirando cómo lo preparo para la inteligencia artificial con datos vectoriales, que los pueda pasar a los sistemas de inteligencia artificial más fácil. Ya si soy optimizado, si ya tengo gobierno, si tengo catálogo, datos vectoriales, grafos de conocimiento, tengo los pipelines bien ajustados para la inteligencia artificial y lo puedo implementar bien, o si ya es un dato que corre sin fricción hacia la inteligencia artificial, tengo el stack nativo de inteligencia artificial y tengo productos ya productivos en escala en la empresa. Entonces yo tengo que mirar dónde estoy. Y eso, esta parte, pues me la voy a saltar un poquito para poder llegar al último punto, que es muy interesante, y es que, bueno, los datos me alimentan la inteligencia artificial, y la inteligencia artificial me cambia el paradigma de cómo los gestiono. Tengo que gestionarlos de una manera automática, inteligente, integrada y consumido no solamente por humanos, sino por sistemas de inteligencia artificial. Tengo que tener ya y haber implementado una agilidad, que es el DataOps, que es lo que necesita la inteligencia artificial para que yo tenga pipelines confiables, ciclos de vida del dato actualizados, trazabilidad completa, colaboración fluida.
Y llegamos aquí a la cereza del pastel, que no lo puedo dejar. No lo puedo dejar aquí sin mencionar, y es que lo más importante de una empresa es su conocimiento. El conocimiento que tienen sus empleados y el conocimiento que tienen sus procesos, y eso es lo que hace la diferencia con la competencia. Les decía, no es la tecnología, es el conocimiento que ustedes tienen, y ese conocimiento no se puede perder. ¿Qué pasa con ese conocimiento cuando se va una persona? Pues se va el conocimiento con la persona y no queda como conocimiento institucional. Esos son la experiencia y el juicio y la experiencia acumulada de las personas, los procesos de cómo se hacen las cosas, los documentos. Entonces, toda esa información yo la tengo que encapsular en un sistema de inteligencia artificial para que esa misma información se convierta de un conocimiento tácito, es decir, el que tiene la persona, el que tiene el proceso per se convierta en un conocimiento explícito, documentado, accesible y reutilizable para la organización, porque eso me permite una continuidad operacional sin depender de personas individualmente, en la soberanía del conocimiento porque es mi saber hacer, los onboarding de nuevo personal más rápido porque ya interactúas con alguien, un sistema de inteligencia artificial que tiene conocimiento, y ya puedo yo tener nuevas ideas construidas sobre toda esta información. Entonces, digamos que aquí la ventaja competitiva es unir los datos con una arquitectura bien hecha de inteligencia artificial, encapsular el conocimiento para que yo tenga resiliencia, velocidad, soberanía, innovación, y la ruta pues que ustedes deben seguir para realmente preparar su organización para la inteligencia del dato de la inteligencia artificial es saber si están preparados, es tener una estrategia de datos, conocer esos fundamentos técnicos de arquitectura nativa, tener un caso de uso que les haga sentido, no algo grande que nunca se pueda completar, sino algo que le genere valor rápido, que activen ese conocimiento tácito que tiene la empresa, lo encapsulen, lo puedan encapsular en un caso de uso y que lo hagan con gobernanza y soberanía. Entonces, la inteligencia artificial es tan buena como sus datos que lo alimentan, y ese es un conocimiento comparativo. ¿Qué quiero que ustedes que tengan en la cabeza cuando piensen en inteligencia artificial? Que los imperativos que ustedes siempre piensen cuando están con inteligencia artificial es que tiene que haber una estrategia con un valor financiero, tiene que haber una transformación directa al negocio, casos de uso aplicados al negocio, tiene que haber una infraestructura de datos como fundamento, cuidar a sus personas que tengan la capacidad, y la gobernanza del dato y de los modelos de inteligencia artificial y los sistemas de inteligencia artificial como principio. Entonces, el momento es ahora de que ustedes ya comiencen. Entonces, traté de aquí de correr lo máximo posible para si tienen preguntas o algo, entonces ya podríamos, ya podríamos dar paso a las preguntas, Gabriel. Sí, Juan, gracias. Sí, pasemos a las preguntas. Yo tenía mis comentarios, pero ya me ganaron con las preguntas, así que todo bien. Diana pregunta, ¿cómo se puede justificar el ROI de un proyecto de IA demostrando con evidencia cuantificable que que el modelo mejora los indicadores claves del negocio, o sea, los KPIs, que genera valor comercial medible y que cumple con criterios financieros que un CFO requiere aprobar la inversión? Entonces, ¿cómo podemos justificar ese proyecto de IA? Claro, mira, ese es uno de los puntos, yo creo que primordiales, importantes y De más principales, dolor. Sí. cuando ese es el gran dolor, cuando estamos nosotros evaluando una solución de inteligencia artificial empresarial. Porque ya ahora, digamos, y perdonen la palabra, ya la gente no se come el cuento de que esto es buenísimo y que le va a optimizar a usted su proceso. Si no le dicen, bueno, sí me lo va a optimizar, me lo va a poner más rápido. Sí, yo sé todo eso porque pues eso es lo que dice todo de la inteligencia artificial, pero yo cómo sé que realmente sí es lo que yo necesito, sí es lo que yo tengo que invertir, porque precisamente en el informe último del MIT, que dice que el 95% de las soluciones de inteligencia artificial que se implementan a nivel empresarial no están siendo escalables a nivel productivo porque no tienen un ROI demostrable. Es eso, nosotros tenemos un framework de trabajo que se llama medición del valor agregado
empresarial de sistemas de inteligencia artificial, donde nosotros tenemos una serie de KPIs por área, o por área, básicamente donde la principal área es la productividad, pero tenemos áreas en el área financiera, en el área de experiencia del cliente. Entonces nosotros siempre hacemos los escenarios de valor. Cuando estamos o proponiendo una solución de inteligencia artificial o evaluando algo que ya está en producción, nosotros le hacemos el escenario de valor, donde el escenario de valor nosotros tomamos cómo se está haciendo el proceso actualmente, es decir, cuántas personas, necesitamos una volumetría para saber, por ejemplo, si es un asistente, por ejemplo, de atención al cliente. Pues listo, en su organización, cuántos hacen ese trabajo, cuántas llamadas se están recibiendo, cuántas se tiene resolución en el primer contacto, cuánto se está demorando por contacto. Nosotros hacemos toda esa medición pre-inteligencia artificial. Luego decimos, vea, la solución de inteligencia artificial vale esto porque eso tiene un fee, pero ese fee comenzamos a mirar unos indicadores que es precisamente disminución del tiempo, resolución en primer contacto, seguimiento, que el asistente tenga la información oportuna. Entonces, hacemos esa valoración de tiempos, valoración de costos evitados, valoración de cuánto le desocupa a una persona para que pueda atender otras cosas de mayor valor. Y hacemos el escenario de valor a 12, 24 o 36 meses, donde nosotros decimos, ve, estos son los beneficios que nos da esta solución en inteligencia artificial, los comparamos contra los beneficios pre de inteligencia artificial, entonces tenemos un valor agregado, o sea, me agregó valor la inteligencia artificial en estos puntos, y en ese framework de trabajo nosotros hacemos esa medición, donde una de esas mediciones es el ROI y el payback, es decir, cuánto ROI está produciendo mi solución que estoy implementando, en cuánto tiempo se paga y cuáles son los beneficios mensuales o trimestrales, anuales de esa implementación de esa solución. Eso es un framework que se llama escenarios de valor en soluciones de inteligencia artificial que nosotros utilizamos siempre cuando nosotros estamos proponiendo estas implementaciones y usos de inteligencia artificial para que realmente tenga tracción. Si no, se nos va a morir esa iniciativa que les propongamos. Genial. Sí, hacer entonces un análisis previo, ver los procesos sin AI y después la AI y medir. Perfecto. Y ahí tal vez para contestar un poco también a Diana, entender también cuáles son esos indicadores clave, ¿verdad? No es lo mismo medir llamadas que medir, no sé, ¿cómo se llama? La utilidad de la compañía que estamos persiguiendo. Ok, gracias. Exacto. Daniel pregunta, ¿qué marcos de trabajo recomiendan para implementar una gobernanza de datos? ¿Existen herramientas que me pueden ayudar, ya no dije nada, perdón. ¿Existen herramientas que me pueden apoyar en implementar la gobernanza de datos? Sí existen herramientas, sí recomendamos herramientas, porque hay varias muy buenas, diferentes, pero la gobernanza ya no es una herramienta. La gobernanza es un concepto empresarial. Entonces, yo te podría decir que, por ejemplo, una de las herramientas más agnósticas de la tecnología es la de IBM, Watson Governance, que mide todo, o sea, casos de uso, aplicaciones, modelos, cuándo se utilizan, cómo están pensando, cómo están sacando los resultados. Igual también hay modelos, hay herramientas de gobernanza en Microsoft, en Azure, hay modelos de gobernanza en AWS, pero esas son herramientas y las herramientas simplemente te dan una foto y te ayudan a hacer una auditoría. Pero realmente la gobernanza es un concepto donde una parte importante de la gobernanza es la soberanía, que eso no lo están midiendo ya muchas herramientas. Entonces, pues dependiendo también, nosotros recomendamos, nosotros también somos, como somos nosotros conocedores de los principales e importantes proveedores de inteligencia artificial, pues nosotros también sabemos qué gobernanzas necesitarías. Entonces, digamos que hay varios. No te recomendaría una per se porque no te puedo decir la mejor, es la que más te conviene. Depende del ecosistema que tú tengas interno, pero lo que yo sí te recomiendo es que tienes que mirar la gobernanza como un proceso interno de mejora interno, no como una herramienta de control. Entonces,
pues digamos que cuál recomienda, pues hay varios, o sea, vuelvo y te digo, una muy importante es Watson Governance, pero también está el Governance de AWS, la de Azure y la de Google, o sea, la de los principales proveedores son muy buenos. Acuérdate que lo que yo decía en el webinar, la tecnología casi que la tienen todos, pero el conocimiento de la estructura y la estrategia es propia empresarial, que es lo que hace la diferencia para que puedas competir. Claro, buenísimo. Em, También preguntan qué opciones para capturar el conocimiento tácito son viables. ¿Es necesario construir grafos de conocimiento? No, ya no es tanto construir los grafos de conocimiento. Mira, yo creo que lo más importante para comenzar a capturar el Knowledge Retention Rate, es decir, la métrica de retención de conocimiento, es comenzar a implementar casos de uso que utilicen el conocimiento empresarial. Cuando tú comienzas a implementar casos de uso, por ejemplo, un RAC corporativo. Un RAC corporativo es una búsqueda de información interna de la información corporativa. Entonces, tú ahí tienes que comenzar a preparar tus datos. Al preparar los datos, tú tienes que mirar el proceso, es decir, una fábrica tiene un proceso y hay una persona que es experta en ese proceso porque lleva, no sé, 10 años haciendo el mismo proceso y casi que eres el gurú en ese proceso y todo toca preguntárselo a él. Entonces es comenzar a documentar eso como proceso. Ese proceso te va a producir unos datos. Entonces ese proceso tiene que ir documentado, o sea, documentado como tal, es decir, escribir el proceso. Entre más específico seas, más información vas a tener para la inteligencia artificial. Ese proceso te va a producir datos. Entonces esos datos también tienes que saberlo dónde van a ser. Así es que se comienza el procedimiento para mejorar ese o para capturar ese conocimiento tácito de las personas, porque no hay todavía nada que uno pueda, digamos, que extraer esa información de una manera automática, sino que realmente tiene que ser un proceso consciente de la organización, de que uno de los datos vitales y más importantes de la organización es su conocimiento tácito. Entonces, pero eso toca hacerlo con procesos, o sea, documentando procesos y documentando los datos de esos procesos. Así es que se utiliza esa retención de conocimiento organizacional. Genial, gracias Juan. Una última, gracias Sergio. Una última para ir cerrando, porque ya nos pasamos aquí 7 minutitos y yo sé que todos tenemos como reuniones y cosas adicionales. Dice, ¿qué tan apegados a la ISO IEC 4200 están? A ver, la ISO 42001, que es la que rige todos los sistemas de inteligencia artificial, salió en el 2023. Estamos apegados, regimos porque nosotros, digamos que en nuestro modelo de gobernanza utilizamos la ISO, utilizamos la de la OCDE, utilizamos la de protección de la Unión Europea, el EUAC, unos protocolos de gobernanza de IBM. Nosotros estamos uniendo, digamos que los modelos más importantes de gobernanza de inteligencia artificial los estamos utilizando. No estamos tan apegados, o sea, no es nuestra Biblia de que si lo dice la ISO es porque es eso, es porque es del 2023 y en inteligencia artificial un año es crucial. Y si hablamos de 3 es más, entonces obviamente son las recomendaciones de la ISO. ¿Cómo no las vamos a tener en cuenta? Pero obviamente nosotros siempre estamos actualizados en qué se está, cuáles son las tendencias actuales de gobernanza. Y por eso, por ejemplo, la ISO no menciona soberanía per se, y nosotros sí ya estamos incluyendo como parte fundamental de la gobernanza la soberanía del dato y de los sistemas de inteligencia artificial. Entonces, sí la utilizamos, sí nos basamos en ella, pero no es lo único que estamos teniendo en cuenta para nuestro framework de gobernanza propio que nosotros tenemos. Gracias, Juan. Bueno, creo que estamos ya fuera de tiempo y fuera de preguntas. Muchísimas gracias a todos. Realmente, Juan, muy enriquecedora, de verdad que sí. A veces, como digo yo, lo que más cuesta es
Es lo que menos queremos hacer, ¿verdad? Entonces, obviamente, este tema de datos nadie lo quiere, y lo digo yo de marketing, como digo yo con mi sombrero de marketing, que nos cuesta, ¿verdad? Con tantos datos, con tanta información, ordenarlos, estructurarlos, generar estos tipos de bases de conocimientos, prepararlos, analizarlos, en fin, mucho que se pase con los datos, ¿verdad? Como decimos, es el nuevo oro hoy en día digital, pero bueno, es algo que tenemos que hacer. Juan, lo último, ¿cómo podemos hacer para contactar a GBM, para empezar con esto? Si alguien tiene alguna consulta, algún comentario, ¿qué hacemos? Con todo gusto estoy abierto. Gabriela, tú si quieres lo ponemos en la presentación como teníamos que nosotros eh, enviarles esta información para que les quede de guía. Podemos incluir los datos y con gusto vamos contestando preguntas. Seríamos encantados de poder Sí. apoyarlos en estos frameworks de trabajo. Nosotros ya los tenemos preparados. Tenemos framework de medición de productividad, framework de gobernanza, framework de soberanía, framework de adopción. Nosotros ya hemos avanzado muchísimo, tenemos la experiencia, entonces para nosotros sería pues felices y encantados de que ustedes nos contacten para poderlos ayudar en sus organizaciones. Ok, ¿te parece entonces? Aquí estoy, como digo yo, haciendo trampa. Digo yo haciendo trampa, pero no es trampa. Estoy buscando el sitio web de GBM, de nuestra inteligencia artificial, y aquí Smart Data, de Smart Data. Entonces voy a dejárselos por acá y nos pueden contactar, pueden ver todo lo que tenemos ahí de información. Obviamente tenemos más, ahí tenemos otras páginas. Voy a ponerlos aquí en rápido sobre inteligencia artificial y demás. Pero bueno, nos pueden contactar, pueden ir a estas páginas de inteligencia artificial y aprender más sobre todo lo que tenemos. Así que igual nos pueden contactar en redes sociales, mandarnos un mensaje a mercado@gbm.net, o bien en nuestras redes sociales @gbmcorp, corp como corporación, CORP. Así que bueno, muchísimas gracias a todos, gracias por acompañarnos el día de hoy, gracias Jaime por ese corazoncito. Gracias, Giovanni, gracias, Diana, Sergio, etcétera. Jaime, muchísimas gracias, por supuesto, a vos por esta presentación. Y pues nada, estamos atentos. También les mandé el link para los webinars gratis que tenemos de GBM. Así que www.gbm.net /inclinada webinars. Uy, me faltó una S. Pero bueno, nos pueden acompañar también por ahí. Gracias a todos y que tengan un lindo día. Gracias, Juan. Muchas gracias. Que estén muy bien.